En Hebreos 10, 26 al 39, continuamos con la serie de la carta a los Hebreos, Cristo mayor y mejor. Hoy hablaremos acerca de una advertencia y un consuelo. Recordemos que la carta a los Hebreos se escribe porque hay un grupo de hermanos que siendo judíos se han vuelto cristianos. Pero estos están siendo presionados por los demás judíos a abandonar su fe en Cristo y volver a la ley, la circuncisión, los lavamientos y todo lo que tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento. La carta a los Hebreos se constituye entonces en un llamado de Dios a estos creyentes para que no vuelvan atrás, para que puedan ver en Cristo todo lo suficiente y necesario para la salvación y la vida eterna. Paralelamente para nosotros no está ese riesgo. Son muy pocos los creyentes que después de haber gustado el Evangelio vuelvan a la Iglesia Católica. Pero el riesgo no, aunque no es para nosotros ese, sigue habiendo un riesgo. Y es conocer el Evangelio y volvernos al mundo. Y volvernos a una idea propia o a una idea terrenal de una deidad no existente o inventada por nosotros mismos. Así que los riesgos siguen siendo latentes. Los riesgos siguen siendo verdaderos. Capítulo 10, versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuanto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oramos. Tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos. Tu palabra es verdadera. En tu palabra hallamos la gracia, la salvación y la vida eterna. Que ella esta mañana nos hable, nos consuele, que esta mañana ella nos edifique, nos haga sabios y entendidos, porque tu palabra hace sabio al sencillo. Te damos gracias, Señor, porque es tu voz la que queremos escuchar hoy. No necesitamos escuchar otra voz. Tú eres el que nos reúne. Ya hemos cantado el Evangelio. Ahora proclamaremos el Evangelio para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. El autor une este pasaje que hemos leído y un nuevo argumento
después de abandonar lo último que dijo en el 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y mucho más al ver que el día se acerca, él une este último argumento del capítulo con un porqué. ¿Por qué? Y es que olvidarse de la congregación y de participar en el culto comunitario a Dios es el inicio a una decadencia cristiana que trae serias consecuencias. Ahora, y como es su costumbre, con un tono pastoral, él se prepara para advertir a los lectores sobre el gran peligro que corren cuando se apartan voluntaria y deliberadamente del Señor. Sin lugar a dudas, mis queridos, los versículos 26 al 31 son palabras muy fuertes que tratan de persuadir a algunos y advertir a otros que separarse del Señor y pecar, teniendo pleno conocimiento de la verdad del Evangelio, es caer en la apostasía. Y tendrá que enfrentar el juicio de Dios de forma tenaz y contundente. Tanto es así que el autor se refiere a ello con la palabra horrenda cosa. El juicio de Dios es ¿qué? Horrenda cosa. Somos llamados por el Señor para caminar con Él y para Él, para ser sus hijos, conformar su pueblo, y aunque a veces el camino se torne difícil y complejo, tenemos un llamado a perseverar y a seguir adelante, mirándolo a Él y confiando en sus palabras y promesas que son fieles y verdaderas. Veamos el pasaje de hoy, dos cosas, una advertencia pero también un consuelo. El consuelo que nos anima a seguir adelante en el andar de la fe, perseverando en el Señor. Hablemos de la advertencia, versículos 26 al 31. Ahí está la advertencia. Todos nosotros cuando vamos por una carretera, encontramos una cantidad de señaléticas, de señales de tránsito. Muchas de ellas son informativas, pero muchas de ellas también son para advertirnos de resaltos, de derrumbe, de que la vía está mala, de cualquier otra cosa. Las advertencias, cuando son ignoradas, acarrean resultados fatales, hasta la muerte misma. Aquí el autor hace la mayor advertencia de todo el libro, de toda la carta. Está la advertencia que habla de un estado que, aunque la palabra no aparece allí, es el estado de la apostasía. Apostasía significa abandonar la fe, renegar la fe, apartarse de la fe. No apartarse de la iglesia como tal, aunque es el camino que se empieza a transitar. Mire el versículo 26. Mire cómo se incluye el autor. Con tono pastoral, él se incluye. Porque si continuamos pecando deliberadamente, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. La palabra deliberadamente en el griego es la primera palabra del texto. Por lo tanto, al ser la primera palabra de la oración, recibe todo el énfasis. Esta palabra solo aparece en este texto y en 1 Timoteo 5:2 y se refiere a algo hecho intencionalmente. En 1 de Pedro 5, el apóstol Pedro está escribiéndole a los pastores y les dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, no como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo. La palabra entonces dice la intencionalidad, algo voluntario. En el Antiguo Testamento se establecía la diferencia entre el que pecaba intencionalmente y el que pecaba sin intención. Los pecados no intencionados podrían recibir perdón.
pero los pecados intencionales no eran perdonados. Números 15:30 dice: pero cualquiera que peque de modo desafiante, trátese ya de un nativo o extranjero, blasfema al Señor y esa persona será cortada de su pueblo. Ya el Antiguo Testamento diferencia ese pecado de hierro, por error, involuntario, y el que es consciente e intencional. Ahora, el escritor de la carta a los Hebreos es muy específico. Escribe acerca de la persona que peca intencionalmente y que continúa haciéndolo en abierta rebelión contra Dios y contra su palabra. Ahora, para llegar a sus lectores de modo pastoral se incluye a sí mismo en la advertencia si continuamos pecando. Pero no está hablando del creyente que cae en pecado involuntariamente, que lucha. Todos luchamos con el pecado. Hay en nosotros todavía un remanente de pecado, un corazón todavía pecaminoso. ¿Alguien aquí lucha con el pecado? 4 luchan con el pecado. Bueno, ya se suman otros 3, vamos 7. ¿Quién más lucha con el pecado? ¿Quién da más? Todos luchamos con el pecado. Sea una obra de nuestra carne, la concupiscencia que llevamos, los pecados de los ojos, todos pecamos, todos luchamos. El autor no está hablando de esos pecados que el creyente tiene una lucha constante, por el cual nosotros lloramos y nos afligimos. Porque una cosa es que luchemos con el pecado, también que podamos haber pecado, pero también que el Espíritu Santo nos confronta, nos redarguye y nos lleva. El pecado para nosotros ya no es un disfrute, no debería serlo. Es un enemigo que nos aflige. El autor está hablando de creyentes, entre comillas, que pecan, pero no sienten dolor por el pecado. Y tienen todo el conocimiento de la verdad. Los que luchamos con el pecado y pecamos, ¿de qué forma pecamos? Esto es tan simple, tan amplio, que Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pero tenemos el perdón, la gracia y la misericordia del Señor todos los días. ¿A dónde apunta el autor? ¿A qué tipo de pecados y a qué tipo de pecadores? Apunta al mismo pecado que Jesús llamó el pecado contra el Espíritu Santo. En Mateo 12:32, Marcos 3:29, cualquier pecado que el hombre cometa contra el Hijo de Dios le será perdonado, pero el que peca contra el Espíritu Santo, el que blasfema contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ese es el pecado imperdonable. ¿Alguna vez ha leído usted eso en la Biblia? ¿Que hay un pecado imperdonable? Juan lo llama el pecado de muerte. Juan en su primera carta dice: el pecado por el cual yo no digo que se pida. ¿Hay algún pecado que el Señor no pueda perdonar? Sí, uno. ¿Cuál? Blasfemar contra su Espíritu. ¿Por qué? Alguien diría: porque el Espíritu Santo es el más importante de la Trinidad. No. ¿Sabe por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada? Porque el único que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Y si tú pecas contra Él, ¿ya quién te va a convencer? Estás perdido. Ahora hay que tener mucho cuidado cómo se entiende el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo o pecar contra el Espíritu Santo. Hace muchos años una hermana afligida vino ante mí a decir: pastor, he cometido el pecado imperdonable, no tengo perdón de Dios, pastor, me voy a condenar. ¿Qué pasó, hermana? El Espíritu Santo me levantó a las 4 de la mañana para orar y no me levanté. Eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es un sueño muy pesado. De eso no se trata. Aquellos que se apartan de Dios y que han recibido el conocimiento de la verdad, nunca podrán decir que pecaron por ignorancia, jamás. Nosotros que ya fuimos iluminados por el Señor y conocemos la verdad, ya no tenemos ninguna excusa delante del Señor, ninguna. Es más, tú que todos los días oras y dices: Señor, yo quiero conocerte, y que lo estás conociendo más, que lees la Escritura, que lees buenos libros cristianos, que estás conociéndolo más en la oración,
Tu conocimiento mayor de Dios te hace más responsable, porque al que más se le da, más se le demandará. Alguien podría decir, no me hable más, yo me voy ya de aquí, no sé nada, tengo orejas de pescado, no he escuchado nada. No hay excusa. Ya el Señor mostró la verdad a tu vida. Aquellos que se apartan de Dios, que han recibido el conocimiento de la verdad, nunca podrán decir que lo hicieron por ignorancia. Y la frase de conocimiento de la verdad tiene que ver con la revelación que Dios ha dado. Su revelación general a través de la creación y su revelación particular a través del Evangelio. Por eso el versículo 2 menciona, hemos sido iluminados. Los que en el pasado recibieron esta verdad, pero que ahora se han volcado en contra de Dios y de su revelación, carecen de excusa. Nada puede salvarlos. Ellos saben que el sacrificio de Cristo es el único sacrificio que quita sus pecados. Si ellos deliberadamente rechazan a Cristo y su obra expiatoria, rechazan la salvación. Para ellos, dice el escritor, no queda más sacrificio por el pecado. Vaya conmigo, capítulo 10, versículo 18. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Capítulo 10, versículo 4. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite, ¿qué? Los pecados. Lo que está diciendo el autor es que si un creyente, y le está diciendo a los hebreos, ustedes escucharon la verdad, fueron iluminados, la revelación de Dios vino a ustedes, conocen de Cristo, han gustado de su gracia, ustedes pecan deliberadamente, libertinamente, conscientemente, para ustedes ya no hay otro sacrificio. Porque ustedes están rechazando el único que los puede salvar. Están rechazando a Cristo Jesús. Y vuelvo a repetir, el peligro de los hebreos era que se volvieran al judaísmo. No hay paralelo con nosotros que el peligro sea volver al catolicismo, no. Es otro peligro y es volver al mundo o a nuestras propias ideas de quién es Dios o a las ideas del mundo o a nuestro engañoso corazón que nos plantea un Dios a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ese también es un gran peligro. ¿Qué entonces le queda a estos? Versículo 27. ¿Qué les queda? Una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Una decisión en contra de Cristo. Darle la espalda a Cristo voluntaria y deliberadamente solo puede resultar en un juicio de Dios. Y algunas cosas que voy a mencionar que están en el pasaje van a chocar con el concepto que muchos de ustedes tienen de Dios en sus mentes, pero que no es bíblico. A nadie le gusta escuchar a un Dios de juicio, ni los juicios de Dios. Nos gusta escuchar las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, la gloria de Dios, pero Dios es más que eso. El juicio no es meramente algo que sucederá al fin de los tiempos. Ahora mismo se está reuniendo, se están presentando evidencias ante el jurado como preparación para el día del juicio. Por eso dice una expectación. Es algo, se están reuniendo las pruebas para que el día que compadezcamos delante del Señor, o tú seas salvado por la obra de Cristo que aceptaste, o tú seas enjuiciado por darle la espalda al Señor, después de haberlo conocido. Horrenda expectación. Ahí eso es un adjetivo. El adjetivo horrenda ocurre 3 veces en el Nuevo Testamento y todas están en Hebreos. La primera está en 10:27, el que acabamos de leer, sino cierta horrenda expectación. Luego en el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y el 12:21, tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. El adjetivo horrendo traduce terrible, horrendo o aterrador.
el autor describe que ese juicio será algo aterrador. Llegar delante de la presencia de Dios y tú crees que serás salvo y luego el Señor te diga, ¿no estás escrito aquí? No te conozco. ¿Pero cómo? Llame al pastor de la iglesia. Él me... No estás aquí. En el libro no estás. Pero sí hay otras cosas tuyas que conociendo de mí hacías todo lo contrario a lo que yo te mandé. Disfrutabas las cosas por las cuales yo morí. Adulterabas, fornicabas, estabas en vicios, estabas en adulterios, en lascivias. Te inventaste ídolos del corazón. Adorabas más tu carro o tu novia o tu novio. Le dedicaste más tiempo a tu computadora. Tengo otras cosas contra ti aquí, pero tú no estás. El pecador no puede escapar del juicio de Dios a menos que haya sido perdonado en Cristo Jesús. Y por eso damos gloria a Dios por su Hijo Jesucristo. Porque la ira de Dios que debe venir sobre todos los pecadores vino sobre Cristo. Así que el que está en Cristo, la ira de Dios ya no está sobre él. Pero el que está sin Cristo, toda la ira de Dios le apunta. Enfrentar a un Dios airado, un horrendo día será. Ahora algunos dirán, ese no es mi Dios. Mi Dios es amor. Mi Dios. Si empezamos a tener choques conceptuales, tu concepto con la Biblia. No, mi Dios solamente ama. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de justicia. Y su justicia se manifiesta en sus juicios. Y sus juicios se dan con ira. ¿Tú sabes qué pasó con Jesús en la cruz? La ira del Padre la recibió toda. La ira del Padre, de su Padre, por los pecados nuestros. Toda la ira cayó sobre el Hijo, al que más amaba. ¿Por qué crees que no caerá sobre ti o sobre mí? ¿Somos mejor que Cristo? Nunca. Así que, ¿cómo ves a Dios? Puedes ver un Dios que ama, pero también puedes ver ira en Dios. La Biblia dice que sí, que Dios también es un Dios de ira. Solo puedes ver y quieres ver su amor y su bondad. Eres miope entonces en cuanto a quién crees de Dios y lo que conoces de Dios. Dios es amor absolutamente, pero también es fuego consumidor. No puedes quitarle los atributos a Dios, elegir los que más te gustan y los otros no. No, nadie tiene ese derecho. Él es Dios. Pero no es solo el juicio lo que le espera al pecador, que recibirá el veredicto, sino también la ejecución del veredicto. El escritor describe vívidamente que la ejecución es como un fuego furioso que consumirá a todos los que han escogido ser enemigos de Dios. En realidad, lo que dice el autor de Hebreos es un eco de las palabras de la profecía de Isaías. Isaías 26:11, que el fuego reservado para tus enemigos los consuma. Hay enemigos de Dios en esta tierra, abundan. El hombre es enemigo de Dios desde el paraíso. Nosotros éramos enemigos de Dios, solo que Cristo nos reconcilió con Él. Si alguien rechaza deliberadamente o rechazaba deliberadamente la ley de Moisés, en los tiempos del Antiguo Testamento, dicha persona se le ejecutaba sin misericordia. Dios había dado instrucciones a los israelitas que desterraran al pecador de la apostasía, matando a la persona que voluntariamente desprecia los mandamientos de Dios y se había vuelto a la idolatría, se volvió idólatra. Deuteronomio 13:11. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor. Ninguno de entre vosotros volverá a ser
tal cosa. Quiere decir, el apóstata que iba en contra de la ley de Dios, se volvía a los ídolos, era matado públicamente ante el pueblo de Israel para que Israel tuviera temor. Esa era una advertencia para Israel, que guardara la ley de Dios y le sirviera a Dios de todo corazón. Si alguien quebrantaba los mandamientos, no significaba que le mataban. El ofensor solamente era ejecutado cuando 2 o 3 testigos verificaban que él había despreciado la ley, intencionalmente la ley de Dios, rechazado la ley y se había vuelto a los ídolos. La estipulación es que la persona debe ser juzgada y se basaba en el testimonio de 2 o 3 testigos. Era la regla observada y aplicada en los tiempos bíblicos según Números 35:30, Deuteronomio 17:6, 19:15. Pero también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una forma en que Dios nos dice que para tener disciplina en la iglesia a un hermano que peca se requieren testigos. No va a morir, no va a morir. No se le va a apedrear, no tampoco. Pero según San Mateo 18, Jesús dice, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú con él solo. Si te oyere, has ganado al hermano. Pero si no te oyere, toma contigo 2 o más testigos, para que conste toda palabra en medio de ellos. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil o publicano. ¿Sabe por qué está ese texto en Mateo 18? Es la autoridad que Dios le da a la iglesia de ejecutar disciplina en los creyentes. Si un miembro de la iglesia peca y un hermano lo ve pecar, ese hermano, según la Biblia, debe ir con él a solas y decir, hermano, lo que tú hiciste, lo que yo te vi hacer o te escuché decir, es un pecado. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué se meten en la vida ajena? Dejen a cada uno con lo suyo. No. Debemos preservar el testimonio de la fe cristiana y la iglesia misma. Y preservar esa alma de ese hermano que está pecando. Hay que interrumpir su pecado. Hay que ponerle estorbo para que deje de hacerlo. Pero si no escucha al hermano, entonces este hermano debe llamar a 2 o 3 testigos y decir, el hermano Julano, la hermana Julana ha cometido este pecado. Y por el testimonio de la fe, por el testimonio de la iglesia y por el bien de su alma, le estamos reconviniendo que se arrepienta y que vuelva al Señor. Pero el hermano no quiere escuchar ni a los 2 ni a los 3 testigos. ¿Qué sigue? Se convoca a la asamblea, a la iglesia, si es un miembro de la iglesia. Se le comenta a la iglesia, el hermano tal, conocido tal, cometió un pecado, se le reprendió solo, hay testigos, ahora lo traemos ante ustedes, hermanos. Eso, los miembros de la iglesia saben de qué estoy hablando, los que firmaron el pacto de membresía, en los últimos numerales dicen, me someteré a la disciplina de la iglesia en caso de que yo haya pecado contra la fe, contra la doctrina, contra mi familia. Obviamente eso no gusta mucho. Y hay gente que peca y prefiere irse de la iglesia. Y como dice un pastor en estos días, hay creyentes que son fugitivos del evangelio. Andan de iglesia en iglesia, cuando no le gusta una cosa va a la otra, y si no le gusta va a otra, y si aquí la embarró va a otra, y va a otra, y va a otra. No, asúmelo. Asúmelo. Es por el bien de tu alma. El texto está puesto ahí no para juzgar, sino para restaurar. Porque esto es disciplina restaurativa. Y no es la única vez. Hay un texto que Pablo escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20. Entre tantos textos de la Biblia, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mire, naufragaron, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes, ¿qué dice Pablo? ¿A quién los entregó? Qué delicado es Pablo. ¿Por qué no los entregó a la obra del Espíritu Santo para restauración? No, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
La disciplina bíblica es bíblica y es necesaria. Ahora, en el Antiguo Testamento, estos pecados deliberados, conscientes, eran castigados públicamente. La disciplina en la iglesia, ya la dije, como está en San Mateo 18. En el Antiguo Testamento no se le concedía apelación a la sentencia al que era juzgado. El escritor de Hebreos resume la esencia del veredicto con las palabras sin misericordia. ¿Sin qué? Sin misericordia. Según las instrucciones de Dios, la persona que era culpable debía ser ejecutada y el ejemplo debía servir como disuasión para otros. Hubo disciplinas en el Nuevo Testamento para disuadir a la iglesia primitiva. Una pareja de esposos llamados Ananías y Zafira vendieron una propiedad para traer una ofrenda, pero se quedaron con un pedazo de la venta, del dinero. Y vinieron donde Pedro a decir que aquí traemos la ofrenda. Pedro le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, ¿por qué traes apenas eso? ¿Por qué persistes en engañar al Espíritu de Dios? ¿Quieres mentir? No estás mintiendo a los hombres. Si no vendes la heredad es tuya. Y si la vendes y no quieres dar nada, no des nada. Pero no pretendas venir aquí a engañar. ¿Y qué pasó con Ananías? Cayó muerto. Luego entra Zafira, su mujer, que quiere que la aplaudan porque ha dado una generosa ofrenda. Pero no hay aplausos. ¿Vendiste en tanto la heredad? Sí. ¿Por qué maquinaste esto con tu esposo? Aquí a la puerta, a los pies de los muchachos que han enterrado a tu esposo, te sacarán a ti. Y se murió. Y a los dos lo enterraron. Dice la Biblia que después de ese acontecimiento un gran temor sobrevino sobre la iglesia. ¿Por qué ocurre eso? Porque la iglesia cristiana está surgiendo. Y los creyentes tienen que darse cuenta que ese Dios no es cualquier Dios. Este Dios todo lo ve. Ahora eso ya no ocurre hoy. Una hermana alguna vez me preguntó, ¿y eso por qué ya no ocurre? Debería ocurrir. Todos estaríamos muertos. Ni siquiera tú y yo estaríamos aquí hablando. Pero eso ocurrió para que temiéramos. Nuestro Dios todo lo ve. ¿Todo qué? El autor compara el castigo de la muerte física del Antiguo Testamento con una sentencia mucho más severa, y es la muerte espiritual. Y también establece la diferencia entre rechazar la ley de Moisés y despreciar al Hijo de Dios, su sangre y al Espíritu. Así que el autor dice, reflexionen. Si antes por quebrantar la ley y hacer eso eran apedreados, algo mucho mayor que la ley está frente a ustedes. Es el Hijo de Dios, es su sangre y es el Espíritu de Dios. El pecador que se rebela contra Dios en los tiempos del nuevo pacto rechaza la persona de Cristo, la obra de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Así que comete el pecado imperdonable. Y el autor describe este pecado en tres partes. Primero, la persona del Hijo. Ahí estamos en el versículo 29. Utiliza el título de Cristo, que se ha usado extensivamente al principio de la carta, pero le da el título más alto, el Hijo de Dios. Y ya el autor nos ha dicho que el Hijo es más grande que los ángeles, es más grande que Moisés, es más grande que Aarón y más grande que Melquisedec. ¿Qué es lo que hace el pecador? Pisotea al Hijo de Dios. Pisotear es lo que hacemos cuando tenemos un insecto desagradable y lo pisamos y lo corremos con el pie. El autor está diciendo, quien que ha escuchado el Evangelio, ha recibido la verdad, ha sido iluminado y peca deliberadamente, pisotea al Hijo de Dios. ¿A quién pisotea? Pero lo segundo es que tiene por inmunda la sangre. Esa segunda parte es más significativa porque se relaciona con el significado y el propósito del nuevo pacto. Jesús inauguró un nuevo pacto mediante su propia sangre. Derramó su propia sangre, pagó el precio supremo del sacrificio. Esa sangre derramada no significa nada para el pecador rebelde. Él considera que la sangre de Cristo es igual que cualquier sangre de cualquier otro ser humano, que la muerte de Jesús como la de cualquier otro mortal. Considera a Jesús como un mero hombre cuya muerte no tiene significado y cuya obra redentora carece de valor. No, Jesús murió por ser revolucionario. Él era un líder religioso, pero eso no me importa a mí. Yo tengo mi propio concepto. Yo tengo mi propia filosofía, yo tengo mi propia creencia.
El escritor contrasta al pecador desafiante de la comunidad de Israel con el cristiano que ha abandonado su fe y ha abandonado la iglesia y no puede usar la ignorancia como excusa. El pecador conoce la fe cristiana puesto que ha sido santificado por la sangre del pacto. Es decir, hubo un tiempo en que él profesó la fe en Cristo, fue a la iglesia, cantó las alabanzas, escuchó la predicación, participó del sacramento, se bautizó, tomó la Santa Cena, pero su fe jamás transformó interiormente su vida. Y ahora de palabras y de hecho él repudia su relación para con la obra de Cristo, no quiere saber nada de eso. Hace tiempo conocí un hombre que empezó a venir a esta iglesia con fuertes luchas de homosexualidad. Pero él quería buscar del Señor, probó en el cristianismo y luego se acercó a una sinagoga aquí en la ciudad. Y aunque los judíos no aceptan a quien no sea judío, sí aceptan a personas para que sean temerosos de Dios y a algunos que quieran ser judaizantes. Él hizo el curso, me contaba. La primera etapa del curso es desintoxicarlos del cristianismo. Y es llegar al punto de negar a Jesús como el Mesías y único Salvador. No sé si solamente lo hacen con los cristianos que se acercan a la sinagoga o también lo estén haciendo esos movimientos sionistas que han surgido por aquí y por allá, donde Cristo no es suficiente, donde hay que tocar el shofar, ponerse la kipá, comerse las uvas, hacer un sacrificio de cordero para la cena, unas cosas rarísimas que Jesús ya no es Jesús, hay que decirle Yeshua HaMashiach, donde tienen una cantidad de simbología del Antiguo Testamento. Ese es el riesgo que muchos creyentes también corren al escuchar esas corrientes. Es que Jesús era judío, hay que volverse judío para seguir a Jesús. Falso. Jesús vino a redimir a gente de toda raza, tribu, pueblo, lengua y nación. Y vino para cambiar tu vida, no tu cultura. Pero lo tercero es que ha ultrajado al Espíritu de gracia. Es el pecado imperdonable. Insultar al Espíritu de gracia, Mateo 12:32, Marcos 3:29, los textos donde Jesús dice, ese pecado no será perdonado, ya les dije, ¿por qué no es perdonado? El pecador insulta intencionalmente a la persona del Espíritu Santo en su conducta. El pecador señala el marcado contraste entre los insultos proferidos contra el Espíritu Santo y la gracia concebida por él. El Espíritu es la fuente de gracia, dice Zacarías 12:10. Insulta a la tercera persona de la Trinidad. Es el colmo del pecado que no puede ser perdonado. Ya lo dije, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Estás pecando contra Él. Ya nadie te va a convencer de pecado. Juan Calvino dijo de esto, abro comillas, tratar con desprecio a aquel por medio del cual recibimos tantos beneficios es una impiedad extremadamente malvada. Cierro comillas. Dios mismo se enfrenta con el pecador y le impone el castigo. Nosotros, como predicadores, tenemos que advertir al pueblo de Dios. Sé que pueden haber predicaciones más animosas, más humanistas, más centradas en ti, que salgas feliz de este lugar, reclamando una promesa de Dios. Pero mi querido, las advertencias están y Dios sabe por qué las pone. Ya lo ha dicho en el capítulo 3, versículo 12, del cual ya predicamos, mirad hermanos que ninguno de vosotros tenga un corazón pecador e incrédulo que se aparte del Dios vivo. 4:1, por lo tanto, dado que la promesa de entrar en su reposo, el de Dios, todavía permanece, tengamos cuidado de que ninguno de vosotros resulte no haberla alcanzado. 4:11 dice, hagamos por lo tanto todo esfuerzo para entrar en ese reposo para que nadie caiga siguiendo el ejemplo de desobediencia. Así que este autor, nuestro autor, el autor de los Hebreos, resume esta sección de advertencia con la solemne imagen de caer en las manos de Dios. Nosotros, como creyentes en Cristo y salvos por su gracia, estar en las manos de Dios es estar en el mejor lugar.
¿Es así o no es así? Pero para el pecador estar en las manos de Dios es el peor de los lugares. La mano de Dios para el creyente es quien le sostiene y le guarda, pero la mano de Dios para el impío es una horrenda cosa. Caer en las manos. Escuche esto, ¿cómo describe el autor de Hebreos a Dios? No de un Dios vivo, como si hubiesen muchos, el único, del Dios vivo. Alguien podría decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Muchísimo. Todos los aquí sentados, su gran mayoría ya tienen conocimiento de la verdad, han sido iluminados. Quizás su vida cristiana no sea lo que Dios pide de ellos, pero ya han sido iluminados. Quiere decir, ya no hay excusa de ignorancia. Así que tienes que tener mucho cuidado. Quizá no irte otra vez a la iglesia católica, sería una insensatez, aunque ha habido personas que lo han hecho. Pero tener cuidado de caer en sectas que denigran a Jesús, como el sionismo y estas sectas judaicas. Peor aún, también irte al mundo y hacerte tu propia idea de tu salvación, de tu cielo y de tu Dios. Gente que conociendo el Evangelio, creyendo a un momento dado la verdad, siendo iluminados, luego dicen, no, yo ya no creo en eso. Yo leí un libro que me trajeron de la India. Yo estoy siguiendo a un gurú. Yo estoy leyendo a un maestro, a un sensei. Yo tengo un guía. Hay un señor en internet que es tremendo y él me enseña esto. Yo no necesito nada de lo que tenía antes. Cuidado, cuidado, estás desafiando a Dios. El que deja de acercarse a Dios no se escapa de su presencia, sino que cae en sus manos, y estar en las manos de Dios es la esperanza de los que servimos al Señor, pero es la horrenda verdad para los que lo rechazan. Algunos intérpretes dicen que este pasaje, 10:26 al 31, como también el capítulo 6, versículos 4 al 6, dicen que estos pasajes pueden enseñar que alguno que haya sido salvo perderá la salvación. Pero no es así. Más bien el pasaje lo que quiere enseñarnos es que el que hace estas cosas nunca fue salvo. Militó en la iglesia como cizaña parecida al trigo, pero nunca fue trigo. ¿Puede ser eso posible? Absolutamente posible. Como los que habla Pablo en Timoteo. Caminaron con él, como un Judas que caminó con Jesús. No hay garantía de que tú vengas al culto cada 8 días, te aprendas las alabanzas, cantes, tomes nota de las predicaciones o las escuches todas, vayas a congresos, vayas a conferencias. No hay garantía si no vives una vida de obediencia al Evangelio. Escuche, la obediencia no es el domingo, estas 2 horas. La vida cristiana no se resume en 2 horas cada 8 días. Es salir de aquí y ser cristiano donde quiera que estés. En tu trabajo, en tu oficina, en la fábrica, en privado. Corandeo. Corandeo delante del rostro de Dios todos los días. Y no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Ningún creyente verdadero cuya voluntad ha sido regenerada ahora puede estar pecando voluntariamente. No. Pero si aquí hay alguien que voluntariamente está pecando, ¿cómo así? Piensa en el pecado, maquina el pecado, comete el pecado, disfruta el pecado y repite el pecado y no se le da nada. Estás en serios problemas. Se están acumulando pruebas para el día de la ira de Dios contra ti. No, pero 5 minutos antes de que yo muera, ahí. Estás jugando una ruleta. Eso no es así. No caigas en la trampa de los 5 minutos antes. No hay 5 minutos antes. Es ya, es hoy,
es ahora. No cuando yo esté más viejito, más viejita, me entrego a esto. Ahora tengo que disfrutar la vida porque la vida es una. Ah, sí. Disfrútala. Como Eclesiastés dice, disfruta tu juventud, muchacho. Pero sabe que sobre todas las cosas, dice Eclesiastés, te juzgará Dios. Así que el tema del autor en estos pasajes es más bien el peligro real que acecha a los que contemplan la posibilidad de abandonar a Cristo públicamente. La única manera de salvarse de ese peligro es la dependencia obediente de Dios. ¿Quieres no caer en ese peligro? Depende y obedece a Dios. Él es nuestra seguridad. Nunca te apartes de Él. ¿Saben? Antes de nosotros funcionar hace muchos años en este lugar había otra iglesia, no voy a decir el nombre. El pastor que había aquí se fue con su iglesia a otro lado, pero luego adulteró, la iglesia se acabó, su matrimonio también, y hoy en día he sabido que llama a sus antiguos creyentes para enseñarles del ateísmo. Esa verdad escrita hace 2000 años y advertida aquí es real. El consuelo, versículos 32 al 39. Pero recuerden los días pasados. Una invitación a recordar que ellos han sido iluminados y soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte fueron hechos un espectáculo público en oprobio y aflicciones, por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. El autor les está diciendo, ustedes recuerden que sufrieron por esta fe que ahora pretenden negar. Ustedes sufrieron antes, no fue en vano, no es en vano. Y ya les digo por qué no es en vano. Y tal como lo hizo el autor en el capítulo 6, versículos 4 al 12, aquí también el autor de Hebreos añade palabras de aliento a la advertencia severa. Les llama a recordar los primeros días de su peregrinaje, cuando comenzaron a caminar con Cristo, los sufrimientos que enfrentaron con valor, con fe y con gozo. Las aflicciones de los lectores incluyeron tanto insultos verbales como amenazas personales y también pérdida de sus bienes. Y aun cuanto los reproches y las tribulaciones iban dirigidos a sus hermanos, estos lectores, estos cristianos se hicieron solidarios con los que cayeron en la cárcel a causa de la fe. Por lo que sufrieron demostraron su genuino amor por Cristo, quien les había iluminado, y por su identificación con el sufrimiento de sus hermanos mostraron que el amor fraternal también era una realidad en ellos. Finalmente, en el versículo 34, el autor menciona que habían sufrido la pérdida de sus bienes materiales. No sabemos si fueron confiscados oficialmente o si algunos incrédulos se fueron e invadieron sus propiedades para robarles cuando estos estaban siendo perseguidos. Lo importante no es saber esos detalles, sino la actitud que ellos tuvieron cuando aceptaron la pérdida. Dice, con gozo. ¿Cómo la aceptaron? Con gozo. Dice el versículo 34. Ahora, nadie se goza porque lo roben, mucho menos por perder sus posesiones. Pero estos entendieron que su verdadero tesoro no estaba en este mundo, sujeto a los percances y a la maldad de los adversarios. Por eso no se acongojaron al perder algún día, lo que algún día dejarían de todas formas. Escuche esto, mi querido. La perspectiva de la fe y de la esperanza incluye la evaluación correcta de los bienes terrenales. ¿Cómo tratas tú y qué piensas tú de tus bienes terrenales? Porque la forma en que los trates y pienses de ellos muestra la clase de fe y esperanza que hay en ti. El creyente entiende que esas posesiones son temporales, que aun cuando las tenemos y son valiosas, y sin duda duele cuando se pierden, tenemos la posesión mejor que está resguardada en el cielo y que nunca perderemos, que es la salvación de Cristo Jesús. Así que el creyente y los lectores de esta carta y nosotros debemos tener en cuenta el precio que ya pagaron por su fidelidad a Cristo y la recompensa que les espera.
quiero que ustedes recuerden los primeros días cuando el Señor los llamó y experimentaron la salvación. ¿Recuerdan esos primeros días? ¿Recuerdan los primeros días de recién convertido? Yo los recuerdo. Fue hace 30 años. Recuerdo mis primeros meses, mis primeros años. ¿Usted puede recordar eso? Recuérdelo. Recuérdelo, ¿para qué? Para que usted no decaiga. Para que usted sepa que ese Dios de ese tiempo es el mismo Dios de ahora. Que Dios no ha cambiado, hemos cambiado nosotros. Dios recompensará la confianza de los que se acercan a Él por medio de Cristo. Y aún ahora por la fe podemos disfrutar de los bienes que Él promete. Y la palabra recompensa podría sugerir que el creyente que trabaja, Dios le va a premiar. No es tanto así. Todo lo que somos y tenemos es debido a la gracia de Dios. Y lo que hacemos por Él y para Él es por obediencia y la gloria de su nombre. Ahora, vaya conmigo al versículo 37. El autor dice, deben tener paciencia. No desechen su confianza, porque la confianza tiene gran recompensa. Tengan paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios tengan la recompensa. Entonces nótese esto, confianza trae recompensa, paciencia trae la promesa. Dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Lo que hace el autor es unir un texto de Isaías y de Habacuc. Ambos, tanto Habacuc como Isaías, estuvieron profetizando de la primera venida de Jesús, esto es, del Mesías. Ahora, lo que hace el autor, que Isaías apuntaba a la invasión babilónica, al igual que Habacuc de la invasión de pueblos enemigos, necesitamos a alguien que nos salve, pero ahora lo que hace Hebreos es tomar estos textos y traerlos ya no para la primera venida de Cristo que ya vino, sino para su segunda venida, porque Cristo volverá. Cristo volverá y no tardará. Nosotros debemos escuchar la firme promesa de Dios y no desanimarnos por el tiempo que está pasando, por lo que estamos viviendo hoy, porque Él lo cumplirá. Dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Y no significa que porque en Israel hay una guerra contra Irán, no significa nada de eso, pero Cristo volverá. El autor de Hebreos termina esta sección con una expresión de su confianza en que la fe de estos lectores, de estos creyentes, es genuina. Les ha advertido de forma severa, pero está seguro de que responderán positivamente, con fidelidad, perseverancia. Como dice la Biblia de Jerusalén del versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. La Biblia de Jerusalén dice, no somos cobardes, sino creyentes. Los creyentes que no tienen perseverancia no agradan a Dios. Los tales caminan hacia la destrucción, pero los lectores de la carta y nosotros debemos estar, como dice el justo del pasaje, vivir por la fe. ¿Vivir por qué? Fe genuina, permanente, que es necesaria para agradar a Dios. Así que estos versículos presentan de manera clara el camino que agrada a Dios y preserva la vida. La fe perseverante y obediente. Así que el creyente genuino se afianza en la promesa de Dios, a pesar de los obstáculos, y camina en obediencia a Él. Concluyo con esto, mis queridos. Aquí hay una palabra de aliento para los que están afligidos y para quienes buscan consolar a quienes sufren. Quizá tú o alguien que conoces esté enfrentando una tragedia personal recientemente. Quizá hayas perdido a un ser querido y el dolor de la pérdida sea tan grande y tan abrumador que estás listo para renunciar a tu fe y a tu misma vida. Quizá te sientas impotente y agobiado al ver a un hermano o a una hermana en Cristo recorrer el doloroso camino del sufrimiento. El sufrimiento prolongado e intenso a menudo nos hace cuestionar nuestra fe y nuestro compromiso.
Pero el Señor a través del autor de Hebreos nos anima a permanecer firmes, a recordar nuestra resistencia a través de dificultades pasadas. ¿Han recordado ustedes sus primeros días en el Señor? Pero también recuerden las pruebas que tuvieron antes. ¿Recuerdan las pruebas que tuvieron antes? ¿Ustedes recuerdan cómo Dios respondió a sus pruebas? ¿Han recordado? El Señor dice, recuerda cómo te respondí, cómo te sané, cómo traje provisión, cómo salvé. ¿Recuerda eso? Hay que recordarlo, porque ese Dios de ayer es el mismo de hoy. Nos anima el Señor a permanecer firmes. Recuerden los días pasados, cuando después de haber sido eliminados, ustedes soportaron gran lucha de padecimientos. Cuando nos convertimos al Señor, nuestros amigos nos dejaron, nuestra familia nos dejó, los vecinos no nos querían, nadie, todos nos odiábamos, pero éramos felices. Éramos felices, no nos faltaba nada. Y así no hubiese empleo ni abundancia, el gozo del Señor nos hacía todos los días la vida más fácil. Recuerden eso, dice el Señor. ¿Para qué? Para evitar la tentación de desechar la confianza, sabiendo que nuestra perseverancia será más grandemente recompensada. Mis queridos, cuanto más avanzamos en la vida cristiana, más pruebas atravesamos por la gracia de Dios. Y más podemos mirar hacia atrás y pensar, si perseveré en esto de ayer, entonces puedo perseverar a través de esto hoy. Si ayer Dios me ayudó, hoy Dios me va a ayudar. Él no ha cerrado la puerta, Él no dice que no es capaz, Él dice que está con nosotros. Quizá alguno piense, estoy desanimado y esto es demasiado, esta vez no podré perseverar. Si es así, debes saber esta verdad bíblica. En los momentos de gran debilidad, el Espíritu nos fortalece y nos ayuda, como dice Romanos 8, 26 al 28. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Incluso cuando no sabemos qué orar o cómo perseverar, el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos permite hacer la voluntad de Dios. El escritor de Hebreos nos exhorta como miembros de la familia de Dios, unidos en Cristo, a estar lado a lado, asociarnos con aquellos que sufren y alentarlos. De hecho, estamos llamados a extender diariamente nuestra simpatía e identificarnos con nuestros hermanos y nuestras hermanas en su aflicción. Esta unión y empatía puede tener un costo. Los primeros creyentes incluso soportaron el despojo de sus bienes como resultado de su compasión por los que ya estaban encarcelados. Sin embargo, no debemos permitir que el costo nos desanime. En el dolor y en la simpatía perseveramos porque el Señor está a nuestro lado para fortalecernos, sostenernos con su diestra de justicia. Cuando enfrentamos dificultades y los problemas de la vida, no desperdiciemos la confianza. No retrocedamos, hermano, a las sombras. No hay nada para nosotros atrás. No hay nada. Fija tus ojos en Jesús. Anima a quienes te rodean a fijar los ojos en una mejor y más duradera posesión, la gloria eterna con Cristo, quien ya recorrió el camino de sufrimiento antes que nosotros y ahora nos guía a casa para estar con Él por siempre. Yo no quiero sufrir, diría algunos. No es elección. Al vivir la vida cristiana fielmente y al querer nosotros ser como Cristo, debemos sufrir. Pero hay una gran esperanza. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Puestos en pie, vamos a orar. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ella nos advierte, al igual que nos consuela.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella recibimos advertencia, pero también consuelo. Ayúdanos a perseverar en la fe. Ayúdanos a perseverar en tu gracia, en tu palabra, a no desviarnos. Guárdanos, Señor, del mundo y de la necedad de nuestro corazón. Quizá en nosotros no haya el riesgo de volvernos a la Iglesia Católica, pero peor aún, hay el riesgo de volvernos al mundo y tener una fe mundana y pretender vivir contigo y para ti, pero a nuestra manera y no a tu manera. Ayúdanos pues, Señor, a perseverar en tus caminos, a no retroceder, a recordar aquellos días en que tú nos llamaste, esos primeros días en que fuimos salvados, que nada nos importaba sino agradarte a ti. Recuérdanos de dónde nos sacaste, de dónde nos trajiste y para qué nos llamaste. Ayúdanos, Señor, a responder a tu palabra con fidelidad, porque tú vendrás. Mientras estemos en ti, tu mano nos sostiene, pero la mano tuya está contra el impío, contra el que hace lo malo, contra el que se desvía. Aquellos que una vez fueron iluminados, santificados, lavados con tu sangre, pero te han desechado y se fueron atrás. Para ellos hay juicio. Pero los que tú llamaste, Señor, su voluntad ha sido regenerada. Así que el pecado ya no es voluntario. Ya no puede ser un deliberado. Luchamos contra el pecado, pero tú nos ayudarás todos los días a santificarnos y a ser más como tú. Llévanos con bien a casa. Permítenos meditar en tu palabra y a vivir en ella para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. La paz de Dios en sus vidas, hermanos. Recuerden, las hermanas pueden inscribirse entonces a la conferencia y el jueves les espero, 7 de la noche, estudio bíblico, las parábolas de Jesús. Bendiciones para todos.